y Teología Sistemática 1. Ahí estaremos viendo en Teología Sistemática 1 la revelación, iluminación, inspiración de la Biblia, qué es lo que es la inspiración verbal plenaria de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Dios, de la Trinidad, los nombres de Dios, los atributos de Dios, de los ángeles, de los demonios, del hombre, del pecado. Eso es lo que estaremos viendo en Teología Sistemática 1. Tenemos clases presenciales y también realizamos clases online, asincrónicas. Nos adaptamos a todas las necesidades que tengan los hermanos. De 18 años hacia arriba pueden estudiar la palabra de Dios. Pueden tomar el plan completo del bachiller en Biblia y Teología, de la malla curricular, o tomar una materia, 2 materias, todas las materias que usted requiera necesario para la edificación espiritual de su vida. Y soy miembro en plena comunión también de una iglesia de Alerce, de la iglesia metodista pentecostal. Y gracias al Señor he servido en varias iglesias donde me han invitado para dar temas, conferencias. Gracias al Señor me siento muy dichoso, muy feliz, muy honrado, mis queridos hermanos. El corazón está muy contento, muy alegre de servir al pueblo cristiano evangélico, a todas las iglesias, y conocer nuevos hermanos también, porque eso es la motivación del estudio y de servir al Señor, de edificar al cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de diversas denominaciones. Amén. Y me voy a comentar, exhortar la palabra de Dios en el libro de Reyes, en el capítulo 3 del libro de Reyes, donde habla acerca de un personaje muy importante de las Sagradas Escrituras, del rey Salomón. Habiendo encontrado la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así verso 3 y verso 4. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Vamos a orar a nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te honramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Dios misericordioso, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro refugio, el Dios de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestro gozo y de nuestra esperanza después de la muerte. Estamos muy agradecidos, Padre Celestial, por habernos llamado del mundo, por habernos perdonado todos nuestros pecados, amén, por haber abierto nuestros ojos a la verdad espiritual, amén, por habernos llenado de la felicidad que nuestro corazón anhelaba antes de haberte conocido. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, por encontrarnos hoy aquí en tu casa de adoración, junto con todos los santos que han sido redimidos y lavados en la sangre del Cordero. Amén. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser sal de la tierra, luz del mundo, a no ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Padre Celestial, úsanos a cada uno de nosotros los que nos encontramos aquí para hablar acerca de tus santas maravillas. Haznos, Padre Celestial, embajadores del reino celestial, que llevemos el Evangelio, el mensaje más importante que el mundo debe y puede escuchar. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu palabra, a aplicarla a nuestra vida personal, que tu Santo Espíritu nos motive, nos estimule para andar en tus santas enseñanzas, en tus santos mandamientos. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. En todas las disciplinas, en todos los oficios, en todas las profesiones existen personas que sobresalen y consecuentemente adquieren fama, adquieren notoriedad. Desde la antigüedad han existido personas famosas que trascienden el tiempo. En la literatura, por ejemplo, en la política, en las ciencias, en los deportes,
Podemos listar una cantidad extraordinaria de personas que han sobresalido a través de la historia de la humanidad. En la Biblia también se encuentran personas importantes o personas famosas. Podemos listar a Adán y a Eva, por ejemplo, los padres de la humanidad, del cual nosotros salimos y hemos heredado su naturaleza, la naturaleza caída y degradada por el pecado, que fueron los representantes de toda la humanidad. También a Noé, que halló gracia delante de Dios, que caminó con Dios y fue preservado de ser destruido por el diluvio. Y también forma la segunda humanidad, el segundo padre de la humanidad. Caín, por haber matado a su hermano Abel. Lamec, el vengador y el primer polígamo de la historia de la humanidad. Los que quisieron hacerse famosos por medio de la construcción de la Torre de Babel, quisieron hacerse un nombre y desobedecer el mandato de Dios de expandirse y llenar la tierra, porque querían hacerse famosos y quedarse ahí en desobediencia al mandato de Dios. Y Dios los castigó confundiendo sus lenguas. También en la Biblia encontramos otra persona muy famosa, muy importante, que es Salomón. Es uno de los personajes de los relatos bíblicos. Es el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo David, y después viene Salomón. Este hombre heredó un reino, un estado consolidado, que ya se había extendido por medio de las obras militares de su papá David. Nació en cuna de oro. No fue probado jamás ese hombre. Y simplemente administró lo que su padre había logrado obtener. Se caracterizó por su sabiduría. Ese hijo de David heredó un reino consolidado. Veremos a continuación algunas características que destacan en la vida de este hombre, del rey Salomón. Podemos aprender de él cómo se comienza la vida espiritual y cómo termina la vida espiritual, al observar las características de este hombre, para sacar lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Es decir, no solamente es importante cómo se comienza, debemos comenzar bien, pero también debemos terminar bien la carrera de la fe. Eso es lo importante, comenzar y terminar bien la fe cristiana. El camino más importante donde usted está caminando. Es decir, la opción, la decisión más importante que usted ha tomado en toda su vida es servir a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por lo tanto, debe conducirse bien en la vida cristiana. Comenzar bien para terminar bien, como vamos a observar de este hombre. Se caracterizó por el amor a Dios. Nos dice el verso 3, capítulo 3, verso 3, amó Salomón, mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David. Se caracterizó por el amor a Dios en sus inicios, en los caminos de la fe. Solamente sacrificaba, nos dice el texto bíblico, y quemaba incienso en los lugares altos. La costumbre, la práctica de la antigüedad eran sacrificar siempre en las partes más altas, en las montañas, en los montes, porque la idea era, mientras más alto estuviese el lugar de adoración y el altar, más cerca estaban de Dios. Esa era la idea que tenían todos los antiguos. Como en un cerro, por ejemplo, hay en el cerro Conungüeno, en la región de la Araucanía, cuando se cruza de Temuco a Padre Las Casas, ese cerro Conungüeno se celebraban los guillatunes antiguamente. Los guillatunes son los ritos, son oraciones rogativas que celebran los mapuches para rogar a Dios, por diversas razones. Pero era siempre en un cerro, porque mientras más cerca estuviese del cielo, más alto, más cerca estaban de Dios. Esa es la imagen que prevalecía en toda
en todas las culturas, en todas las religiones del mundo. Cuando estudiamos las religiones del mundo, las ideas que tenían de los dioses en la antigüedad eran de dioses territoriales. Algunos de las montañas, otros de los valles, otros de los ríos, de los montes, otros de una zona geográfica en particular. El Dios de la Biblia es diferente. Es el Dios del universo. Es decir, del cielo, del mar, de la tierra, de los ríos, de los montes, de los valles. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, dijo uno de los salmistas. El Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente, de las aguas. El creador y sustentador del universo, donde no hay ningún punto en el universo donde Él no esté. Más bien nosotros vivimos, somos y existimos en Dios y dentro de Dios. Qué imagen más extraordinaria que tenían los profetas del Antiguo Testamento acerca de Dios. El Dios universal, distinto a las concepciones que tenían los dioses de la antigüedad. Ahí demuestra que la revelación bíblica o lo que enseñan los escritores sagrados es producto de la revelación de Dios. Dios se lo dio a conocer. Se caracterizó por el amor a Dios. Se caracterizó por la humildad. En el verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Él se autopercibe como lo que es: vulnerable, dependiente, necesitado, incapaz, que no tiene las habilidades para administrar un reino poderoso, grande y extendido, prácticamente como un imperio de David, del rey de Israel. Tiene que gobernar, un hombre de Estado, que tiene que administrar todo un país, un territorio. Ha conquistado ciertos territorios, otras naciones, y ellos están rindiendo tributo, y él tiene que hacerse responsable de estas naciones, de estos pueblos. Por lo tanto, él se considera a sí mismo como débil, como vulnerable, como incapaz, que no tiene las competencias para llevar a cabo esta gran responsabilidad que Dios lo ha dejado a su cargo. Solamente una persona humilde reconoce su vulnerabilidad. Una persona humilde reconoce su incapacidad para conducirse las cosas sagradas. Una persona que no tiene esta característica de la humildad, él es capaz de hacer todas las cosas con su propia fuerza, pero éste reconoce: yo soy joven, no soy capaz de gobernar todo este imperio, todo este país. Esa es la característica inicial de Salomón, la humildad. La responsabilidad en el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para gobernar al país, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Le pide sabiduría, le pide prudencia. Es decir, una persona muy responsable quiere gobernar de manera responsable, de manera bien, conducir bien este pueblo, este país. No quiere hacerlo de más o menos una tarea, una obra. Quiere hacerlo bien, de manera responsable, con calidad, con excelencia. Eso es lo que procura Salomón. Una persona responsable. No hace las cosas por hacerlo y cumplir, sino alguien que quiere hacerlo bien hecho, porque esta obra es para Dios. Bueno, esa es la mentalidad de todos los creyentes, de todos los cristianos evangélicos, ¿verdad? Hacer todas las cosas de la mejor manera posible, porque esto es para el Señor, para nuestro Dios. Y cualquier trabajo que realicemos también en el mundo, no como sirviendo al ojo, sino que todas las acciones, todas las tareas que nosotros realizamos es para nuestro Señor, con excelencia, para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en las tareas y nuestras responsabilidades que nosotros cumplimos en nuestra sociedad. Así somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Y también se caracterizó este hombre por el talento artístico. En el capítulo 4, verso 32, verso 33,
nos dice el texto bíblico, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. ¿Qué estaba haciendo? Compuso cantares, compuso poemas, es decir, compuso obras literarias. Se dedicó a la cultura, a las artes. A esa tarea se dedicó este hombre. Increíble, ¿eh? Por lo tanto, las artes, la cultura, no es incompatible con la fe ni con Dios, sino que se utiliza las artes y la cultura para expresar la fe, cultivar la fe. Por eso es que nosotros cantamos, componemos himnos, canciones, alabanzas y coreografías, por ejemplo, acá en esta iglesia, bueno, en varias iglesias, diversas obras para expresar la fe cristiana. Nosotros no le hemos sacado mucho provecho al arte, solamente la música, la cultura, la pintura no mucho. En alguna iglesia, sin embargo, hay una pintura gigante, pero no son hermanos, sino que son artistas profesionales que lo mandan a hacer estas obras. Pero la iglesia del Oriente se caracteriza más por estas artes. Es decir, todas las áreas, todas las disciplinas, toda la ciencia deben llevarse a cabo con la finalidad de glorificar a Dios, para transmitir el mensaje cristiano. Hay que emplear todos los recursos habidos y por haber para transmitir la fe, porque las obras de arte transmiten emociones, y los poemas, por ejemplo, están muy relacionados con la espiritualidad. Es decir, tiene que ver con lo místico, despertar emociones, sensaciones, de evocar sentimientos profundos del alma. Eso es lo que hizo este hombre, Salomón. Por ejemplo, cuando se dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Es decir, muy diferente decir que el ser humano tiene necesidades espirituales, que como componerlo por medio de un poema tiene otra forma de percibir la persona que está escuchando o la persona que está leyendo. Se comunica la espiritualidad por medio de estas artes que desarrolló este hombre. Su devoción a Dios en el verso 22, y la provisión de Salomón para cada día era de 30, capítulo 3 esto. Su devoción a Dios, capítulo 8. Su devoción a Dios, capítulo 8, verso 22 y el verso 23. Y luego se puso en presencia de toda la congregación, delante del altar, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Algunas iglesias, como las iglesias de la iglesia reformada, de la iglesia calvinista o la iglesia presbiteriana, pero principalmente la iglesia reformada, leí un autor, era de la iglesia reformada, y dice que cuando cantaban, las manos parece que estaban pegadas al cuerpo, como un pingüino. No podía elevarla. Pero cuando fue a una iglesia carismática, dijo él, el escritor, o una iglesia pentecostal carismática, que no es lo mismo pentecostal, carismática, no pentecostal, pero se refiere a iglesias pentecostales. Y él dice, cuando llegó a una iglesia carismática, pentecostal, y levanta sus manos para adorar al Señor, sintió una libertad espiritual. Increíble, ¿eh? Solamente un gesto corporal, levantar la mano, cerrar los ojos, para concentrarse en Dios, para utilizar la imaginación santificada y levantar sus manos para abrir su alma a Dios. Ya él sintió una libertad, pero que no sintió en la otra iglesia, de la iglesia reformada, porque ahí son diferentes para adorar, no son los libres, son europeos, alemanes,
son holandeses, que ni siquiera se pueden reír, no se puede, son muy fríos. Los latinoamericanos somos diferentes. Los chilenos hay otra diferencia, no abrazamos, nos damos un abrazo, un apretón de manos, y para adorar a Dios, por eso danzan los hermanos, con los ojos cerrados, los ojos abiertos, no importa, pero cantan, saltan, gritan, corren, levantan las manos, porque a Dios se le debe adorar no solamente con la mente y con el corazón, sino con todo el ser, incluyendo el cuerpo también. Por eso aplaudimos, levantamos las manos. Este hombre levantó las manos a Dios, reconocía al Dios del cielo, de la tierra. También se caracterizó por su fama. Esos son los méritos de este hombre. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado, por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles. Se extendió la fama de este hombre. Salomón tenía varios méritos: su amor a Dios, la humildad, la responsabilidad, la sabiduría, el talento artístico, la devoción a Dios, la fama. Pero también se caracterizó por algunos excesos, por algunas debilidades que él tenía. Todos tenemos características positivas y tenemos características negativas. Tenemos algunos excesos, algunas debilidades nuestras, porque somos seres humanos, todavía no estamos glorificados y debemos reconocerlo y hacernos cargo de nuestras debilidades. Por eso la Biblia nos presenta también las debilidades de Salomón, con la finalidad de extirparla de nosotros, de por medio del Espíritu Santo de Dios nos ayude a crecer espiritualmente para alcanzar la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tampoco se va a ir de la iglesia porque usted conozca alguna debilidad suya que no pueda resolver. Tiene que perseverar hasta el fin y éste será salvo, nos dice la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque solamente se puede crecer y madurar espiritualmente estando dentro de la comunión con los creyentes, dentro del cuerpo de Jesucristo. No hay otra forma de crecer en soledad, solamente en grupo, en creyentes, en la comunidad de la iglesia, entre los hermanos, porque nos instruimos mutuamente entre nosotros, en nuestra experiencia, en nuestros testimonios. Nos instruimos y nos edificamos mutuamente. Por eso necesitamos estar juntos, unidos, para crecer a la imagen de Jesús de Nazaret. Esa es la finalidad. La debilidad que caracterizó a Salomón, una de las debilidades que él tenía, o excesos de Salomón, lo podemos detectar en el capítulo 8, verso 63, verso 65. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 100,000 ovejas. 22,000 bueyes. ¿Cuánto costará un buey actualmente? ¿800,000 pesos? ¿900,000 pesos? No sé, más o menos eso debería costar un buey. Y una oveja, 120,000 ovejas. Sacrificó en el altar a Dios. Este hombre era un derrochador. No, pero no es como la María la que derrocha el frasco de alabastro en los pies de Jesucristo. Porque este hombre se extralimitó. Porque ese frasco de alabastro de María, cuando fue a la casa de Lázaro, que lo derramó a los pies del Señor Jesucristo, era de ella. En cambio, estos 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, Salomón se los toma de la población, del pueblo de Israel al cual él gobierna. Hay un exceso lo que estamos viendo acá. En el culto a Dios fue excesivo. En su manera de vivir también se destacó de los excesos. En el capítulo 4, verso 22, verso 26, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos todos los días,
10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, esto es diario, 100 ovejas, 100 ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste de Éufrates. Es decir, se banqueteaban, pero de una manera diaria y todos los días, para mantener una corte gigante, pero a toda costa de la población y del pueblo de Israel. También en la construcción del templo de Salomón, capítulo 6, verso 21, por ejemplo, dice: de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Eso dice el verso 21. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. También lo cubrió de oro. Es decir, estaba obsesionado, parece, con el oro. Dios no lo va a mirar, por lo menos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, con muy buenos ojos el hecho de que el templo de Salomón esté cubierto de oro, porque le dice Jesucristo a los fariseos: necios, ¿qué es lo más importante? ¿El oro del templo o el templo que santifica el oro? Lo ve desde otra perspectiva. El oro no tiene trascendencia para manifestar la devoción a Dios. Son otras formas, otros criterios para determinar la importancia acerca de un lugar sagrado. Acá, la presencia de Dios misma es la que santifica todas las cosas que están en su interior. En este caso, el oro. Estaba obsesionado por el oro. En el capítulo 10, en el verso 17, verso 18, nos dice: asimismo hizo 300 escudos de oro, batidos en cada uno de los cuales gastó 3.000 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Era como Donald Trump, le gustaba el oro, apreciaba el oro, estaba obsesionado con el oro. No sé qué le encontrarán a este metal, pero que lo despierta una sensación de, no sé, de esa gratificación, no sé. Pero eso es lo que le pasaba a Salomón, obsesionado con el oro. Y la plata ya no tenía valor en esa época del reino de Salomón. Esas son las debilidades, los excesos que tenía este hombre. No podía hacer absolutamente nada de una manera sencilla. Todo debía hacerlo de una manera pomposa, de una manera exorbitante. Pero también se caracterizó Salomón por los pecados. Se casó con una extranjera para realizar alianzas con un poder pagano. Esto lo dice el capítulo 3, verso 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros en Jerusalén alrededor. La ley prohibía casarse con mujeres extranjeras. Al pueblo de Israel: no tomarás a las cananeas, a ninguna otra de los pueblos, y se la darás a tus hijos. Le decían: no se casen con paganos. ¿Por qué? Porque él iba a transformar, a pervertir la religión de Jehová. El mismo consejo que se le da actualmente a los jóvenes, ¿verdad? En nuestras iglesias: no se unan a yugo desigual. Y los jóvenes igual se casan con personas mundanas y después dicen: yo la voy a convertir. Y terminan siendo convertidos por el mundo. Algunos pueden ser casos excepcionales que se convierten al evangelio. Pero este hombre desobedeció la voz de Dios. Los reyes debían llevar un libro de la ley para que gobernaran el pueblo de Dios, porque ellos no eran monarcas absolutos. El rey del pueblo de Israel era Jehová. Jehová es el rey, él reina sobre su pueblo, sobre todos los pueblos, es el rey universal.
No ocurre nada sin su autorización o permiso. Los reyes de Israel entonces estaban subordinados al otro rey celestial que era Jehová. Tenía que tener una ley para acordarse lo que Dios demandaba para su pueblo. Y él no prestó atención al libro de la ley. No le importó lo que estaba registrado y las provisiones que tenían los reyes. Él consideró más importante, más trascendente, formar alianzas políticas con los egipcios, un poder militar importante en aquella época para consolidar la estabilidad nacional y la paz frente a las otras potencias. Es decir, formó alianzas políticas. Esto tenía finalidades políticas. ¿Por qué forma alianzas políticas con otras naciones poderosas? Porque no quiere recurrir, no quiere molestar. No creo que sea eso. No confía que Dios tiene poder para liberar a su pueblo de las invasiones de los pueblos extranjeros. Por eso forma alianzas políticas con otras naciones, porque tomó la decisión de confiar en las fuerzas humanas militares y no confiar en Dios para la preservación de su imperio, de su reinado. Más adelante veremos a uno en la época del profeta Isaías. Está muy atribulado, un rey, recuerdo que era Acaz, creo que es, porque se le venían encima los asirios. Isaías oró al Señor y el Señor respondió a la oración del profeta, porque Dios responde las oraciones. Y apareció un ángel en la noche y mató a 185.000 de los soldados de los asirios, y en la mañana todos eran difuntos, eran cadáveres. La historia de la Biblia no cuenta más, pero yo creo que esos cadáveres, lo único que se esforzaron los israelitas fue cavar un hoyo y sepultar a los muertos, pero no emplearon ninguna fuerza ni pelearon, simplemente se esforzaron para sepultar la cantidad de cadáveres que hubo ahí en ese momento cuando vino un solo ángel de Dios. Convirtió a los israelitas en esclavos. Esto es terrible, porque el pueblo de Israel es un pueblo que vivió en la esclavitud en Egipto. Dios los sacó de allí para que nunca más fueran esclavizados, para que pudieran servir a Dios libremente, el pueblo libre de Dios, para que pudieran dar a conocer el nombre de Dios a todas las culturas, a todas las naciones de la antigüedad. Pero Salomón, ¿qué es lo que hizo Salomón? Los esclavizó. Nos dice en el capítulo 5, verso 13. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, y viendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Los esclavizó. Algunas traducciones bíblicas, como la del peregrino, por ejemplo, dice trabajadores como esclavos. Es decir, esclavizó a su pueblo durante un mes, 2 meses estaban en la casa, y después otro mes debían volver a trabajar en el Líbano. Esclavizó a su pueblo. Eso es incompatible con la obra que Dios habría realizado con respecto al pueblo hebreo de liberarlo. Se caracterizó por su orgullo, por su amor a sí mismo. Convirtió su palacio mayor que la casa de Jehová. La casa de Jehová se demoró en construirla, el templo, 7 años. 13 años se demoró en construir su casa. Es decir, invirtió más tiempo, más trabajo, más energía, más riqueza, más lujos en su casa que en el mismo templo de Dios. También otro de los pecados de Salomón es la cantidad de esposas que él tenía y la idolatría. En el capítulo 11, verso 5, la cantidad extraordinaria de esposas. Pero el rey Salomón, dice el capítulo 11, verso 1, amó además de la hija de Faraón. Mire cómo cambia un hombre. Anteriormente, en el capítulo 3, Salomón amó a Jehová. Y ahora en el capítulo 11, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. De Moab, las de Amón, las de Edom, la de Sidón, a las Eteas,
gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dios le dijo que no amontonaran muchas mujeres los reyes de Israel, y él, como era excesivo en todo, 700 reinas tuvo. 700 reinas, de todos los pueblos de alrededor, y 300 concubinas. La finalidad era para que no desviaran su corazón, y ocurrió lo que estaba profetizado, lo que estaba dicho. Desviaron el corazón de Salomón. Comenzó amando a Dios y terminó amando a las hijas de los paganos. Terminó amando a los dioses de los paganos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Esto es lo más terrible de este hombre. Y su corazón no era perfecto para con Dios. Mire cómo termina un ser humano, ¿eh? Alguien que amaba a Dios, un gobernador de Israel, un hombre humilde, un hombre sabio, un hombre responsable, pero por desobedecer la ley de Dios, termina adorando a otros dioses y corrompió su corazón, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, comenzó a adorar a otro dios ahora, a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, es decir, un ídolo repugnante incluso para este pueblo. Él se postró a adorarlo. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Construyó un templo a Jehová lleno, cubierto de oro. Pero después termina adorando a Astoret, a Milcom, y ahora edifica un altar a Quemos. Edifica un templo, un altar a otro dios, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y también a Moloc. Se convirtió en un idólatra. Milcom, a Astoret, a Quemos, a Moloc. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Dios le llamó al arrepentimiento y él no quiso obedecer. Qué impresionante lo que ocurre con un ser humano. Cómo se puede corromper, cómo se puede apostatar. Lo que él hizo fue una apostasía. Apostató de su fe. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ocurrió, como dice el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4 al verso 6. Es imposible que aquellos que gustaron el don celestial, fueron renovados, fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios, gustaron los poderes del siglo venidero, degustaron la buena palabra de Dios, sean renovados otra vez para arrepentimiento. No hay más sacrificio para ellos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los enemigos de Dios. Ocurrió lo mismo que dice el libro de Hebreos, lo que dice Pedro en una de sus epístolas. Renunció a su fe, abandonó su fe, negó su fe, volvió la espalda a Dios y comenzó a amar a otros dioses. Eso es lo que ocurrió con Salomón. Comenzó bien, pero terminó en la idolatría y en la apostasía. Eso es la triste historia de este hombre. Podemos extraer algunas lecciones o cualidades impositivas de Salomón: su amor a Dios, su responsabilidad, su devoción, su humildad, su sabiduría, su talento artístico. Pero también podemos evitar excesos y pecados de Salomón en la obsesión por el oro, en lo material, en lo temporal, en lo pasajero, en lo que no es tan relevante, tan importante para la vida del ser humano. Se olvidó del amor al prójimo, porque oprimió a sus semejantes, esquilmó a la población. Después, cuando se
se produzca la muerte de Salomón, los reinos del norte van a decir a su hijo Roboam: quita el peso y la carga que nos hizo tu padre sobre nosotros y te vamos a servir. ¿Y qué es lo que hizo Roboam? El dedo, él dice, meñique creo que es, de mi padre es más pesado que la mano de mi padre. Lo que le quiso decir: si mi papá los oprimió, yo los voy a oprimir más severamente todavía. Y las tribus del norte se dividen, se separan, por causa de los excesos de la opresión del rey Salomón. Porque oprimió, esclavizó, esquilmó, impresionante, era un tirano, terminó siendo un tirano y un apóstata. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y apostató de la fe. La lección que nos deja Salomón es que vivió una vida sin pruebas para su fe. La vida de este hombre es muy fácil, estuvo libre de las durezas y de las pruebas. Nunca fue probado. La Biblia dice que jamás este hombre fue probado. Y la fe necesita ser probada. Necesita ser pulido el ser humano. Sacar las impurezas, mejorar el carácter, las iras, las contiendas, los pecados, las debilidades, las vulnerabilidades, la insuficiencia de amor al prójimo. Todos esos elementos se necesitan purificarse, y eso se hace por medio de la prueba. El depender de Dios se hace por medio de la prueba. Se requiere entonces ser probado, lo que podemos aprender cuando estudiamos la vida de Salomón. No hay que hacerle el quite entonces a las pruebas. El Santiago dice: gozaos grandemente cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y constancia también. Se habla acerca de ser fortalecido y madurar en la fe. El creyente, la meta, la finalidad de todas las actividades que nosotros realizamos en nuestras iglesias es madurar la fe, es ser maduros espiritualmente, crecer como Jesús de Nazaret. Es decir, cualquier problema, conflicto que exista dentro de una congregación cristiana no se va a ir de la iglesia por eso, o va a dejar de asistir a la congregación, sino que a pesar de eso continuar manteniéndonos en el cuerpo del Señor Jesucristo, porque crecemos mutuamente, somos transformados en comunidad. Nunca vamos a ser transformados solamente en un grupo de personas. También Salomón es uno de los tantos ejemplos de la Escritura de personas que comienzan bien pero terminan mal la carrera de la fe. Esto es lo que podemos aprender de Salomón y es lo que Dios nos llama a nosotros: amar a Dios desde el comienzo hasta el final. Amar las cosas espirituales porque lo demás vendrá por añadidura. Amar al prójimo como a nosotros mismos. No oprimir como lo hizo Salomón. Comenzar bien la carrera de la fe y terminar bien la carrera de la fe. Eso es lo que dice Juan en Apocalipsis: el que venciere, le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Mantente en la fe cristiana. No abandones ni vuelvas atrás de la fe cristiana. Continúa perseverando hasta el fin, confiando en Jesús de Nazaret. Que nada desestabilice tu fe en el camino del Señor. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu santo y glorioso nombre, mi Dios. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro soberano, nuestro Rey. Te pedimos, Padre Celestial, que una vez terminada, finalizada la exposición de las Sagradas Escrituras, por medio de tu Santo Espíritu nos ayude, nos fortalezca, Dios mío, para poner por obra y practicar estas enseñanzas que tú nos has dejado. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos unidos como iglesia, a mantenernos en el cuerpo del Señor Jesucristo, a no aislarnos, Señor, de la comunidad de la fe de la iglesia. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe cristiana. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre mío,
para no apartarnos de ti, sino ser sal de la tierra, luz del mundo. No permitas que ninguno de nosotros, los que nos encontramos aquí, avergüence tu santo evangelio y traiga reproche a la causa de Cristo por nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros errores, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir adelante en la fe cristiana, a correr bien la carrera de la fe, Padre Celestial, para que usted para poder verte en el reino celestial, estar juntamente con todos los creyentes y con todos los santos, alabando tu nombre por toda la eternidad. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes y nos des fuerza. Te lo pedimos por misericordia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.